Como introducción a este material, debemos plantear que el gobierno cubano ha tenido siempre entre sus objetivos militares poder dar una respuesta en territorio de Estados Unidos ante una posible agresión. Pondré varios ejemplos. El primero, Operación Anadir, en el año 1962. En solo 3 meses, 76 días, de julio a octubre, trasladaron de Rusia a Cuba 47.000 soldados y oficiales soviéticos, un regimiento de misiles balísticos intercontinentales nucleares, con 36 de ellos de combate R-12, baterías de misiles nucleares táctico FKR-1, con 9 cohetes con sus ojivas nucleares, 42 bombarderos Il-26, 6 de ellos con 12 bombas nucleares, y el resto de los medios que se muestra en la gráfica. En el año 1978 se recibe en Cuba los MiG-23BN con un radio de acción que permitía golpear territorio de Estados Unidos. En diciembre de este año participan en las maniobras Gratman, donde se les asigna como blancos las bases aéreas de Holstein y Maydil en territorio de Estados Unidos. El 2 de enero de 1979 aparecen en el desfile por el 20 aniversario de la Revolución. En octubre de 1983, durante los desembarcos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Granada y ante un posible ataque a Cuba, como respuesta, el gobierno cubano ordena mantener listos a los MiG-23BM para aceptar golpes a la base aérea de Holstein y a la central atómica en la Florida, según afirma el general de la Fuerza Aérea Cubana, Rafael del Pino. Cuando fueron derribados las avionetas de Hermanos al Rescate, en 1996, se analizó por el Pentágono la posibilidad de aceptar golpes aéreos contra la base aérea de San Antonio, de donde salieron los aviones MiG-29, y contra el Batallón Radiotécnico de Santa Cruz del Norte, desde donde se dirigió la aviación, lo cual se desestimó ante la posibilidad de una respuesta del gobierno cubano y los pocos medios de defensa antiaérea en el sur de la Florida. En el año 1989 se hicieron experimentos donde participé con un complejo coheteril antiaéreo S-75 Volga. El objetivo era lograr alcances máximos en el tiro terrestre. Fueron efectuados en el polígono ubicado en el Cabo de San Antonio, península de Guanacavives, en la provincia de Pinar del Río. Al frente del proyecto, jefe de cátedra, doctor en ciencias militares e ingeniero coheteril antiaéreo, preparado en la Unión Soviética. Proyecto netamente cubano. Se adaptó otro motor al cohete. El tiro se realizó hacia el Golfo de México. También se realizaron estudios para lograr alcance hasta 100 kilómetros. El objetivo, destruir los aviones de interferencia y lucha radioelectrónica de los Estados Unidos. Importante señalar que con un cohete que posea un alcance de 300 kilómetros se puede destruir cualquier objetivo en la ciudad de Miami, desde posiciones de fuego ubicadas en territorio cubano. Veremos los intercambios entre los principales dirigentes de los gobiernos del Estado, del Parlamento
y de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, tanto de Cuba como de Bielorrusia. En el año 2022, en febrero, comienzo de la invasión de Rusia a Ucrania. Visita este mes Cuba el vicepresidente de la Cámara de Representantes del Parlamento de Bielorrusia. Este mismo mes se reúne en Belarus el embajador cubano con la presidenta de la Cámara Alta del Parlamento de Belarus. En diciembre visita Bielorrusia el presidente de la Asamblea Nacional de Cuba, Esteban Lazo. En el año 2023, en mayo, se reúne la agregada militar y el embajador de Cuba en Belarus con militares de este país. El jefe del Departamento de Cooperación Internacional de las Fuerzas Armadas Bielorrusia, Valery Revenko, en su cuenta de X expresó: la atención principal se prestó al entrenamiento militar en la República de Bielorrusia y al desarrollo de la cooperación militar de forma planificada. En junio de este año visita Belarus el ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba. En noviembre visita el primer ministro de Cuba Bielorrusia, y este mismo mes visita Cuba delegación militar de Bielorrusia. Valery Revenko, en su cuenta de X, expresa, y salen noticias además, de que Cuba estaría interesada en las lanzaderas MLRS Polonez M, en proyectos de cooperación militar y en planes de eventos bilaterales para el año 2024. En diciembre visita Cuba el ministro de Situaciones de Emergencia de Bielorrusia. Firma un acuerdo con el jefe de la Defensa Civil de Cuba, general de división Ramón Pardo Guerra, y uno de los aspectos es la formación de especialistas de Cuba en territorio de Bielorrusia. Enero del 2024. Visita Cuba el ministro de Defensa de Belarus y firman acuerdos de cooperación con el ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba. Visita además la Academia de la FARC General Máximo Gómez. En la misma se reúne con cadetes que estudiaron en su país, a los cuales los invitó a visitarlos. Expresó además: la isla es un aliado estratégico en el hemisferio occidental. Somos países muy similares que no renunciarán a sus objetivos, y la fuerza militar se ha convertido en la base de las relaciones políticas entre los dos países. En marzo de 2024 visita Cuba el viceministro primero, jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas bielorrusias. En julio visita Bielorrusia el ministro de la FARC de Cuba. Visita además una brigada de la Fuerza de Operaciones Especiales Bielorrusia. En julio también visita Cuba el primer ministro de Belarus. Es recibido por el general Raúl Castro, por el presidente Díaz-Canel y por el primer ministro de Cuba. Firma un acuerdo de cooperación con el ministro del Interior cubano sobre protección de la información clasificada, es decir, protección de la información secreta. En diciembre de este año 2024 visita Cuba el jefe de la Fuerza Aérea y la Defensa Antiaérea de Bielorrusia. Es recibido por el ministro de la FARC. Se expresa que se discutieron el estado y las perspectivas para el desarrollo de la cooperación bilateral y reafirmaron la similitud en cuestiones fundamentales de seguridad internacional. El sistema de lanzamiento múltiple de cohetes MLRS Polonez M de Bielorrusia tiene las siguientes características. Permite realizar el fuego en todas las épocas del año
las 24 horas del día y en cualquier situación meteorológica. Es un gran factor de disuasión que puede influir en las decisiones políticas y militares. Puede realizar ataques a una distancia máxima de 300 kilómetros. En menos de 50 segundos puede lanzar una ráfaga de 8 cohetes capaces de alcanzar simultáneamente 8 blancos distintos. Se designa para incapacitar los centros de mando, depósitos logísticos y de municiones, aeródromos, concentraciones de fuerzas y medios militares. Después del disparo, el motor de combustible sólido se desprende, quedando solamente la ojiva en movimiento, con una pequeña superficie efectiva de reflexión difícil de detectar por los radares. Se lanza sobre el objetivo con un ángulo de 80 grados, casi verticalmente, con altas velocidades, por lo que existe bajas probabilidades de ser interceptado por los medios de defensa antiaérea. Es posible también introducir las coordenadas manualmente en un ordenador del vehículo de combate y realizar el disparo contra 8 objetivos de forma autónoma. El misil es controlado por señales satelitales, tanto dentro de la cápsula de lanzamiento como durante toda su trayectoria hasta el objetivo. Como conclusiones podemos plantear: los convenios permiten el traslado de militares cubanos a Bielorrusia y con ello a Europa. Preparación de tropas especiales cubanas en Bielorrusia. Los convenios para la compra de armamento. Interés en los complejos MLRSE, Polonés M, medios aéreos y de defensa antiaérea. Permiten intercambio de información de inteligencia y militar entre los dos países. Establecen planes de cooperación militar y de eventos bilaterales y permiten también que altos jefes y militares cubanos permanezcan en territorio de Bielorrusia.